Gracias a Luis Tremiño. Vamos a cambiar de cassette y vamos a hablar ahora de, bueno, ni tanto, pero es otro de los mal queridos en el país. Hablamos del sector agrícola. Hoy, Luis, y empecemos por ahí, ustedes conocen, Luis Tremiño es presidente de Campo. Básicamente es una fuente principal para manejar el tema del sector productivo, el sector agrícola, que prácticamente ha pasado a ser un sector detrás del telón. No se conoce mayor cosa, no se sabe de información. Algunos sectores, algunos pequeños grupos, digamos, del sector campesino, aún se mantienen de alguna manera con beneficios muy específicos, muy selectivos, por decirlo así, pero la gran mayoría del sector está en una situación crítica. Yo te quería, vamos a ir dando viaje. Tú me has enviado unos materiales, ya voy a ver cómo los comparto, pero te quiero preguntar esto inicialmente. Hoy se presenta el presupuesto y sabemos que tú lo has dicho, el presupuesto es básicamente el que marca hasta dónde quiero yo meterle la mano para trabajar un sector. En materia presupuestaria, el sector agrícola no ha sido la prioridad en los últimos años. ¿Qué se puede esperar este de 2026? Seguimos bajo la misma lógica, o sea, el presupuesto bajo. Año con año van reduciendo el presupuesto y ya prácticamente el presupuesto es solo para cubrir empleados y que muchos de estos empleados han sido despedidos, o sea que al despedir los empleados no vuelven a contratar nueva gente y por lo tanto reducen el presupuesto. Es la crónica que ha venido sucediendo durante todos estos años y nosotros hacíamos comparación con el último presupuesto, que fue relativamente un presupuesto alto, que fue de 110 millones de dólares, el último año del presidente Elías Antonio Sacas lo dejó en 110 y a partir de ahí se fue disminuyendo hasta llegar el año pasado a 64 millones de dólares. En realidad este año no tengo detalles de cuánto va a ser el presupuesto, pero me imagino que va bajo la misma tónica porque no se ha anunciado mayor cosa. Y el problema que hay dentro del presupuesto es que como no existe la política nacional, entonces las cosas las van resolviendo con solicitudes a la asamblea después de refuerzo presupuestario y eso no te deja desarrollar en sí al sector agrícola. Cuando digamos, si pudiéramos hacer un balance rápido, este 2025, ¿hay algo en realidad que pudiéramos destacar o francamente ha venido en un comportamiento, digamos, de abandono, de retroceso? Sí, algo que digamos que hay que reconocerlo, la respuesta que dieron al gusano barrenador, por lo menos se logró controlar y se logró controlar no por la labor del ministerio, sino por la coordinación que hizo el ministerio con las organizaciones de ganaderos. Está un poco controlado el gusano barrenador, pero ahí se demuestra, es la demostración que cuando se coordina con las organizaciones, se puede resolver el problema de una manera eficaz. Quiero ver, voy a compartir esto, creo que aquí es. Vamos a ver si me sale, porque es primera vez que estoy compartiendo yo aquí, pero yo creo que sí. A ver, ahí está. Este es el material que tú me envías y que de alguna manera es un resumen de cómo está el sector en este momento. Así más o menos está cerrando el país. ¿Cómo no? Antes de ver detalle a detalle, danos una introducción para que podamos tener una idea y luego vayamos viendo detalle a detalle. Sí, fíjate que Campo tiene ya varios años de estarle dando estadística a la producción agropecuaria. El año pasado la producción agrícola, digamos, de granos básicos fue la más baja de los últimos 8 años. Llegamos a un déficit de casi 6 millones, 10 millones de quintales el déficit.
este año 2025-2026 el déficit va a ser un poquito menor, siempre y cuando se termine cómo se ha comportado el invierno. Si de aquí para adelante el invierno se empieza a comportar un poco mal, entonces el déficit va a subir. Nosotros hemos planteado siempre que las proyecciones nunca las hemos cumplido, sino que siempre ha sido que se ha ido a la baja por diferentes problemas, ya sea por sequía, ya sea por tormentas tropicales, ya sean por plagas, pero siempre los hemos ido a la baja. Por ejemplo, el año recién pasado, el 2024, nosotros pensábamos que íbamos a cerrar bien el ciclo y se vino la tormenta tropical Sara, que ya nadie le esperaba porque sucedió en noviembre, y 3 días de lluvia ocasionó más o menos 400,000 quintales de pérdida en el caso de frijol. Y decimos que ese es el temor que tenemos actualmente nosotros, porque el frijol es altamente sensible a la humedad y se está planteando que la salida del invierno va a ser bastante lluviosa. Vamos a tener lluvia más de lo normal, arriba de lo normal, y eso puede ocasionar pérdida en el frijol. El otro problema el otro rubro que enfrenta problemas también es el café. ¿Por qué? Porque unas tormentas que se dieron en el mes de febrero hizo que los cafetales empezaran a florear. Entonces los cafetaleros, para evitar que se perdiera, comenzaron a echarle foliar y hicieron que las flores pudieran cuajar y por lo tanto comenzar el proceso de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que al florear antes va a salir antes la cosecha, y el café necesita bastante sol a su salida. ¿Por qué? Porque las condiciones que tienen los viveros no son las condiciones más adecuadas, son a campo libre, por lo tanto una tormenta puede afectar la calidad del café. Vamos a ver las tablas que nos has presentado y un poco vamos revisando. Tú me vas diciendo cómo muevo para irle dando forma. Sí, ese es las proyecciones del 2025-2026. En la primera columna del número podés encontrar el consumo nacional. Uh-huh. En el caso del maíz, por ejemplo, tenemos un consumo nacional de 18.800.000 quintales. La proyección que llevamos para este año son 14.030.000 quintales. O sea que se está planteando que para el siguiente año, 2026, vamos a tener un déficit de 4.770.000 quintales. Ese es en el caso del maíz. En el caso del sorgo o maicillo, como se conoce popularmente, el consumo nacional son 2.900.000 quintales. Las proyecciones son 2.400.000 quintales, o sea que vamos a tener un déficit de 500.000 quintales. En estos dos rubros, digamos, maíz y sorgo, no tenemos problemas porque tenemos suficientes proveedores. En el caso de maíz, el sorgo es sustituido por maíz amarillo, con eso se compensa el déficit. Y Estados Unidos, México son proveedores de El Salvador, y si en caso hubiera problema con ellos, se pudiera importar de Argentina o Brasil. O sea que no hay problema en cuanto a las importaciones. O sea, no va a haber escasez de maíz ni sorgo. En el caso del frijol, el consumo nacional son 2.400.000 quintales y estamos esperando una producción de 2.025.000 quintales, o sea que tenemos un déficit de 375.000 quintales. El gobierno ha implementado un proyecto piloto supuestamente para resolver el déficit, pero al final lo que hicieron fue sembrar 500 manzanas. 500 manzanas, el rendimiento de 500 manzanas son 7.500 quintales.
ellos dicen que van a lograr 10.000 quintales, pero aún así que fueran 10.000 quintales, seguimos teniendo un déficit de 365.000 quintales. O sea que para cubrir ese déficit hay que sembrar 55.000 manzanas y solo el gobierno dio para 500 manzanas. Se está planteando que ese proyecto piloto iba a servir para sembrar en humedales y que en humedales íbamos a resolver el problema de déficit. Pero el problema es que no tenemos suficientes humedales para resolver o sembrar las 55.000 manzanas que hacen falta. A lo mucho que tenemos es 20.000 manzanas y esto estirando un poco la cobija, como se dice popularmente, para poder cubrir la demanda. Esos datos de ese diagnóstico de humedales lo presentamos nosotros, se lo presentamos al ministro de Agricultura, Enrique Parada, para que si sembrara para evitar el déficit que íbamos a tener en 2023. Al final no se logró resolver nada con Enrique y hasta ahora lo van a implementar. O sea que lo más que pueden sembrar son 20.000 manzanas. Y en el caso del arroz, decimos que el problema del arroz es que el arroz necesita bastante humedad y se siembra solamente en los distritos de riego. Siempre hemos dicho que El Salvador solo tiene 3 distritos de riego, que es Zapotitán, Aticoyo y el distrito de riego Lempacahuapa. Pero ¿qué pasa con el distrito de riego Lempacahuapa? La tormenta tropical Ida, que ocurrió en el periodo del presidente Funes, destruyó el distrito todo el sistema de bombeo y todas las canaletas que tenía el distrito y por lo tanto quedó sin funcionamiento. Terminó el periodo, el presidente Funes no hizo nada por repararlo, llegó Sánchez Serén, tampoco se hizo nada, y terminó el primer periodo del presidente Bukele, no se ha hecho nada, y ya lleva año y medio del segundo periodo y tampoco ha hecho absolutamente nada, o sea que seguimos teniendo problemas. Bueno, sí, en todos estamos en déficit, ¿verdad? Sí, estamos en déficit. No tanto como el año pasado, pero sí hay déficit de 6 millones de quintales. Vamos a ver la siguiente lámina que hace. Esto es a nivel región. Sí, a nivel de Centroamérica. Ahí hay un consolidado de cuánto se consume, cuánto consume cada una de las personas. Es principalmente frijol en esta primera lámina y vamos a encontrar que los salvadoreños son los que consumen más frijol de la región. Cada salvadoreño consume casi 40 libras de frijol al año. ¿Es esto? Eso lo convierte en las personas que más consumimos frijol de la región, seguido por Nicaragua, después sigue Honduras, después Panamá, Costa Rica, Panamá, Guatemala. Cabal. Guatemala casi no come frijoles, mira, 4 libras, dice. Sí, casi no consumen frijol y además que el frijol que consumen es frijol negro. Pero no crecen. y si miras más abajo vas a encontrar una gráfica. Aquí está. Ya el dato ese ya está en gráfica, ya está en gráfico. Y vas a poder ver que estamos en primer lugar. Estamos en primer lugar en consumos por persona. Ya en consumo por país. Ahí que lo vemos. Estamos en primer lugar, después sigue Nicaragua, después sigue Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Correcto. ¿Puede seguir bajando? Sí, ese es por persona. El segundo... ¿Por país? Por país. Ahí ya cambia un poquito la situación. Ya no es El Salvador que está en primer lugar, sino que es Honduras,
después sigue Guatemala, después Nicaragua. En cuarto lugar estamos En cuarto lugar El Salvador, después Costa Rica y termina Panamá. Este es consumo siempre, este es consumo. Este es consumo siempre y lo que se hace es el consumo por persona multiplicado por la población y nos da esos resultados. Esto es producción de frijol en Centroamérica por país. Aquí vamos a la producción. Vamos a ver que en primer lugar está Nicaragua con una producción de ahorita veo. Casi 4 millones de quintales. Casi 4 millones de quintales, seguido por Honduras de 3.400.000 quintales. Después sigue Guatemala. Después sigue El Salvador en cuarto lugar. No, después está Costa Rica. No, sigue Costa Rica y en quinto lugar está El Salvador y después Panamá. El Salvador anda rondando los 1,5 millones, no, como 1.3 millones, creo. 1.3, pero esta producción es del año pasado. Con esa cantidad de frijol estamos consumiendo el 2025. Ajá. Y si lo vamos al déficit, aquí vamos a poder ver que aquí El Salvador es el que es primero. Aquí El Salvador es el que es primero. O sea, si te vas arriba, los salvadoreños somos los que más frijol consumimos, pero somos los que menos producimos, o sea, que somos los que más déficit tenemos. Esto se le llama seguridad alimentaria, ¿verdad? O sea, nosotros no producimos ni siquiera la comida que nos necesitamos para alimentarnos. No, esto se llama... Dice consumo, producción. Esto se llama soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. No somos capaces. Y de la seguridad se agarra el gobierno para poder autorizar importaciones, que las importaciones al final de cuentas no benefician, no estimulan al productor y no benefician al consumidor porque los precios siempre se los dan caros. Este es maíz, tenemos el mismo esquema, maíz. Sí, maíz es el mismo esquema, pero en el esquema del maíz, los que más consumen maíz son los costarricenses, consumen casi 4 quintales de maíz al año, seguido por los salvadoreños que consumimos 312 libras de maíz al año. O sea, sí comemos bastante. Luego está Panamá, Guatemala, Honduras y por último Nicaragua en el tema del maíz. Sí. ¿Verdad? Aquí igual por país, esto me lo voy a saltar para que podamos ir al otro producto. Sí. Si querés, a la última lámina de maíz en el déficit, vas a encontrar que aquí hay algo contradictorio en el déficit de maíz por país, que el que tiene mayor déficit es Costa Rica. Y Costa Rica solo produce el 1% del consumo nacional. Sí. O sea que los costarricenses solo producen de la cantidad de maíz que necesitan, de los 19 millones de quintales que necesitan, solo producen 1,5 millones más o menos. Eso quiere decir, pero eso tiene su lógica porque ellos cambiaron el cultivo de cereal por bosque. Ellos, todas las zonas que antes eran productoras de cereales, lo fueron convirtiendo en bosques y ahora están cambiando, digamos, al productor le están pagando por protección al medio ambiente. Seguimos, vamos a ver. Seguimos. Quiero ver, vaya, voy a continuar acá dándole. Quiero ver. Fíjate que en el caso del arroz, que es el que sigue, el país que consume más arroz son los nicaragüenses. Cada nicaragüense consume 160 libras de arroz al año, y los que menos consumen arroz, en teoría, son los salvadoreños, que consumen 15 libras de arroz al año.
Voy a irme a la gráfica del consumo. El primero, donde más arroz se consume es en Nicaragua, después Panamá, en tercer lugar Costa Rica, luego Honduras, Guatemala y El Salvador es el último. Sí, es el último y que... El consumo de arroz. Sí, consumimos 15 libras por versus 160 que consume Nicaragua. ¿Y en déficit cómo aparece? En déficit somos el último. Sí. Bueno, Panamá es el último. Aquí está. Sí. Este que estoy marcando ahorita, ¿verdad? Es El Salvador. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala. En este orden, el déficit de arroz. Yo pensé que se consumía más arroz aquí. No. Pero consumen más frijoles, ¿verdad? Sí, más frijoles y aquí más... aparece carnes de res. Sí, carne de res. Vale. Consumo de carnes, dice. Sí. Si te vas al consumo de carne, los primeros están los costarricenses, después Panamá, después Nicaragua, después El Salvador, vale. Honduras, y los que menos carne consumen son los guatemaltecos. Pero volvemos a la cuestión de la producción. El único país de Centroamérica que tiene déficit en cuanto a la producción de carne es El Salvador. Los otros países todos cubren su demanda y con capacidad de poder... Todos, mira, no hay déficit en ninguno. Sí, todos los cubren la... Solo El Salvador tiene déficit. Exactamente, en el consumo de carne. Eso quiere decir que también la ganadería está en problemas. Sí, exactamente. Café. En el caso de café, por lo menos ahí todos andamos bien en cuanto al consumo. En cuanto a la producción, digamos, que todos logramos cubrir la demanda, pero los que más consumen café son los costarricenses y después siguen los salvadoreños y en último lugar los nicaragüenses son los que menos café consumen de la región. Vamos a ver el déficit aquí también. El déficit, no hay déficit, todo hay un superávit. Ajá. Que todo está en superávit. Sí, todo. Panamá es el que tiene menos superávit, pero tiene. Honduras es el que más produce. Exactamente. Y de último, sería la carne de cerdo. Aquí está el consumo de carne de cerdo. Los costarricenses son los que más cerdo consumen. Después sigue Panamá, después Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y fíjate que aquí el único que es capaz de cubrir la demanda del consumo es El Salvador. Claro, pero en esa área se invirtió, ¿verdad? Sí, definitivamente que sí. Déficit de carne, dice Panamá, es el que tiene más déficit, Costa Rica el segundo, Honduras, Guatemala y Nicaragua. El Salvador no tiene déficit en carne porcina, sería, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira, o sea que ese podría ser una área clave, porque solo aquí, si estos 4 tienen déficit y tú tienes capacidad, podrías hasta atender ese déficit. Sí. Si le pusieras poco, pues, a la operación. Exactamente. Aquí la industria, digamos, o las granjas de cerdos son las que están mayor desarrolladas, tienen mayor desarrollo. Sí, la que está en Opico, ¿cómo se llama? Opico, ¿es verdad? Sí, hay en Lourdes hay bastante. Y fíjate que en la producción de carne de cerdo de El Salvador tenemos un superávit de 2 millones
210.000 quintales de carne para poder comercializarlo por centenar. Para poder Exportar exportar. es el único lugar donde está, o es la única producción del sector agropecuario que estamos más o menos bien. Hasta ahí llegamos con los datos que hemos hecho. Seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando con los productos más importantes de la canasta básica para ver dónde es que tenemos. Ahora, te quiero preguntar un par de cosas. Vamos a ver un mapa general. Si pudieras hacer los 3, 4 hallazgos más importantes de toda esta sistematización que han hecho como campo, ¿cuál sería para que la gente ordene? Porque hemos visto un volumen de información bien amplia, pero ¿cuáles serían, cómo se lo ordenarías entre 4 o 5 cosas así altamente relevantes? La primera, buscar cómo preocuparse por la producción de frijol. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque en el caso del frijol no tenemos muchos proveedores. ¿Nosotros lo traemos de dónde? De Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua es el que más frijol produce de la región. Anteriormente los abastecíamos con Honduras, pero Honduras ha tenido un poquito de problema en cuanto a la producción de frijol. Entonces ese es el primer hallazgo, buscar cómo fortalecer la producción de frijol. Llegar a una producción similar a la del 2021. En el 2021 la producción de frijol fue de 2.600.000 quintales, o sea que logramos producir 200.000 quintales arriba del consumo nacional. Por primera vez tuviste superávit, entonces. Sí, exactamente. El segundo situación que me segundo hallazgo, ¿sí? Sería buscar cómo hacer funcionar los distritos de riego. Por la cantidad de distritos que tenemos, es muy bajo. Tenemos solo 3 distritos de riego y en los 3 lo más que hay son 20.000 manzanas. Eso es todo lo que tenemos en distritos de riego. Que hay otros lugares donde se puede sembrar en verano, como los humedales que deja las tierras fructantes del río Lempa, pero muchas veces esos tierras fructantes no dan la capacidad para producir a un 100% todo el periodo del verano. Entonces hay que fortalecer los distritos de riego para poder garantizar la producción de plátanos, que es donde se siembra. Por ejemplo, el distrito de riego de Lempa-Caguapa, lo que más sembraba era plátano. Y por eso es que ha caído la producción de plátano. Esa es el segundo, digamos, la segunda situación que hay que resolver. Y una tercera situación que yo no dejaría en abandono es la producción de maíz. Por la cantidad de maíz que se consume. O sea, consumimos 3 quintales cada salvadoreño. Entonces, aquí te pregunto, aquí no lo vimos, pero no sé si tienes datos. Toda la parte de los lácteos. No, por eso digo, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en carne de pollo, que también en la granja de pollos aquí hay bastante, pero tenemos siempre un poquito de déficit y por eso es que la cuota y esa es otra de las preocupaciones que tienen los productores, es que con la cuestión del Tratado de Libre Comercio cada vez va entrando más producto al Salvador y poco a poco los vamos convirtiendo en país meramente importador de alimentos. Y se da por el Tratado de Libre Comercio. O sea, el único producto que quedaba, digamos, protegido dentro del Tratado de Libre Comercio fue el maíz, que quedó con un arancel del 20%.
pero en las medidas económicas que impulsó el presidente Bukele en el periodo anterior, le quitó el arancel al maíz y eso vino a perjudicarle al productor nacional. ¿Por qué? Porque ahora puede entrar toda la cantidad de maíz proveniente de los Estados Unidos libre de arancel. Te copio. Mira, aquí hay varios comentarios, te los voy a dejar y luego hacemos un par de reflexiones. Pero mira este. Mira la gente, dice, en El Salvador se consume más macarrones y atunes, dice. Que la gente es tremenda. Vamos a ver. Voy a ir pasándolas por aquí. Qué raro, dice que en El Salvador se supone que se come arroz con frijoles y huevos. En la parte esta de aves no tenemos todavía lo que tú dices. Es lo que estamos trabajando. El problema que queremos hacer algo similar a lo que se está haciendo. O sea, queremos investigar, estamos investigando no solo el país, sino para saber de dónde hay mejor producción y de dónde en determinado momento el país se puede abastecer por lo que está pasando. Y la otra situación que nosotros hemos dicho es el problema que tenemos y que cada vez es más latente, es la escasez de mano de obra que hay. Y se debe sencillamente, hoy estuvimos en el programa con Ernesto López y le planteamos que el problema principal de la escasez de mano de obra es por la falta de rentabilidades que tiene el sector agropecuario. Sí, sí, claro. Entonces, no hay ninguna motivación para los jóvenes integrarse a la labor de... ¿Cuánto es? Si es que vaya, para empezar, encontrar dinero para pagar al que trabaja es más difícil. Sí, definitivamente. Y el otro problema es que, como somos el país que tiene los costos de producción más altos de todo Centroamérica, que esa es otra de las cuestiones que vamos a hacer dentro de los cuadros que estamos haciendo y dentro de para ver qué país tiene los más costos de producción altos. Dice la gente, El Salvador va apuntando. Dice, el café se manda hasta por toneladas en contenedores para otros países, dice, empezando por el café perico, dice la gente. Mira, y este tema del café, hablando de que ahora el café que promueve Nayib Bukele, esto se ha generado algo, o sea, en realidad esta hacienda de, ¿cómo se llama? Un proyecto familiar, ¿verdad? Este tema del café. Sí. Fíjate que en el café, o sea, anteriormente la producción de café era súper altísima. Producíamos hasta 5 millones de quintales y hemos bajado casi en un 95%, porque ahorita la producción de café el año pasado fue de 582,000 quintales. O sea que hace unos 20 años, éramos de Centroamérica, éramos los que producíamos más café. Los reyes. Exactamente. Los reyes dice de las páginas. Muy interesante la plática, dice la gente. Puro curtido con pupusas aquí. Aquí por eso se consume mucho maíz. Si consumimos pupusas, ¿verdad? Y con frijol. Exactamente. Es la que más se consume, la pupusa con frijol. Sin agricultura no hay alimentos. Vamos a ver, no me quiero ir ahí, voy a seguir por acá con las preguntas y luego hacemos reflexiones más generales. Dice, este tema, cerrar las fronteras, no comieron frijoles, porque aquí solo monte hay en el campo. O sea, déficit en la mayoría. Sí, exactamente. O sea, si cerramos las fronteras, aquí la regamos. Sí. Y no es que nosotros cerremos la frontera, el problema es que los países proveedores nuestros cierren la frontera, porque por ejemplo, el año pasado con el caso del bloqueo de carretera en Guatemala, el mercado de la tiendona quedó desabastecido prácticamente. Entonces, y por eso nosotros planteamos que
ser un país dependiente de las importaciones es bastante peligroso para la población. Dice mira, dice, las focas comen frijoles y erutan pollo, dice. Es que esta gente es tremenda. Ay, Dios mío, que ustedes sí son tremendos. Espérenme, dice, no producimos nada, todo viene de afuera, pero aquí dice que somos independientes, soberanos, nos dice, ¿verdad? Sí. No tenemos soberanía aquí alimentaria, ¿va? No tenemos, o sea, en primer lugar no tenemos seguridad alimentaria. Ajá. Y cada vez nos vamos alejando más de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque la seguridad tiene que ver con el acceso. Y bien puede estar el mercado lleno de productos de las importaciones, pero la gente no tiene el dinero, no les alcanza el dinero. Entonces no hay seguridad alimentaria. Y en cuanto a la soberanía, nos vamos alejando porque por lo menos cuando se daban los paquetes agrícolas se sembraba la semilla H59, que era semilla nacional. Hoy estamos a las despensas de las transnacionales, o sea que hoy no se está sembrando semilla nacional. Dice, mira, este comentario tiene sentido con lo que hemos explicado. O sea, estamos hablando que el mayor déficit de frijoles, ¿ve? Sí. Y entonces por eso son caros, dice, por eso los precios, es más caro el frijol. ¿Tiene eso alguna relación? No, definitivamente no. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente dice o se ha planteado que las importaciones es más barato. Y por eso es que la teoría de algunos presidentes es decir, mejor importo y no me estoy arriesgando a tener producción nacional. Pero la calidad es inferior. O sea, en el caso del maíz, por ejemplo, el maíz pasa... O sea, nosotros importamos más, pero el producto que viene es de más baja calidad. O sea, se va perdiendo la nutrición de la gente, de las personas. Inclusive hace 2 años, el Programa Mundial de Salud puso a El Salvador como uno de los países con mayor desnutrición en la niñez. Y es por eso, por lo que la misma gente planteaba, solo estamos consumiendo harinas o carbohidratos, solo estamos consumiendo macarrones, arroz, maíz, o sea, y no estamos consumiendo proteína. Vamos a ver, te quiero preguntar esto. Vamos a ir haciendo algunas conclusiones. Toda la agenda de importación en materia de productos agrícolas y aquellos que tienen que ver con canasta básica, pero lo que tiene que ver ahora con agrícola, producto agrícola, en realidad se han ampliado las cadenas de importación, digamos, estamos importando más que en los años anteriores. Sí, estamos importando más y eso no solo lo dice el campo, sino que te vas a los anuarios del Banco Central de Reserva y vas a poder determinar la cantidad de importación. Inclusive el viceministro de Agricultura el año pasado estaba diciendo que ya no necesitábamos el 90% de importación del tomate, sino que solo el 63%, decía. Pero en los datos del Banco Central de Reserva decía que no necesitábamos el 90%, sino que el 93%, o sea que subió un 3% en las importaciones de tomate. Vamos a ver, en este caso, seguir ampliando las líneas de importación sigue debilitando a los productores y a nuestro sector agrícola. ¿Es así? Sí, así es. O sea, por eso te planteaba, nos vamos alejando poco a poco de la soberanía alimentaria. Y es peligrosísimo alejarse de la soberanía alimentaria porque depender de un país externo. El problema es que si ese país productor decide aumentar precios, vos no puedes hacer amenazas, no puedes hacer nada en que si no bajan los precios, ya sabemos qué han hecho y cosas así. O sea, tenés que pagar o la otra alternativa, no comprar. Y si no comprar, van a haber déficit, mayor déficit o mayor escasez de productos en el mercado.
vamos a ver si esto es lo que está sucediendo. Esto se puede decir que es el plan de este gobierno o de este régimen. El plan entonces es seguir debilitando al sector agrícola nuestro y seguir colgándose cada vez más de la importación. ¿Eso podríamos concluirlo así o tú tienes alguna valoración distinta? No, no es esa. O sea, se está apoyando a las importaciones. Inclusive cuando estaban haciendo la ley de comercialización de alimentos, los llamaron a nosotros para que diéramos nuestra opinión. Nosotros planteábamos que para hacer una central de abasto o para hacer los agromercados, que primero teníamos que comenzar con elevar la producción. Si no elevábamos la producción, de nada va a servir la central de abasto ni los agromercados. ¿Por qué? Porque se iban a tener que abastecer de las importaciones. Y este tema que tú has tocado, el de los agromercados, en realidad ha sido una medida, digamos, que resuelve estructuralmente el problema o resuelve algo, pues, o ¿cómo lo valora? Voy a llevar tiempos aquí ya. Sí, pero el problema es que los agromercados están siendo subsidiados. Y el viceministro de Agricultura el año pasado dijo que gran parte del abastecimiento de los agromercados de la central de abasto se daban por importaciones. Inclusive nosotros el año pasado lo reunimos con el viceministro y le planteamos porque quería que nosotros, que las organizaciones fueran proveedores de la central de abasto o de los agromercados, y lo que se le planteó en esa reunión fue que ninguna de las organizaciones y ningún productor era capaz de ser proveedor de eso, de la central de abasto ni de los agromercados, si no había subsidio del gobierno. Él estuvo de acuerdo en esa cuestión y los dijo que iban a apoyarlos con un 60% del costo de producción, pero al final solo quedó en plática, en promesas, y al final no se logró. Vale, entonces no entiendo, por ejemplo, cuál es la inversión que se está haciendo en los agromercados si en lo que va el año se han apoyado o se han aprobado 65 millones de dólares para fortalecer los agromercados. 65 millones de dólares para... Sí, para fortalecer los agromercados. Y básicamente esos 65 millones de dólares ha sido para comprar a importadores. Exactamente. O sea, un buen negocio. Cabal. Es un buen negocio. ¿Y cuántos importadores son los que, no sé si tienes información de eso, pero sería interesante? De eso no tenemos información, son los secretos a voces que se manejan, pero no tenemos información. 65 millones solo este año. Solo este año. Para comprar productos afuera y surtir los agromercados. Ellos lo plantean que son para los agromercados. Ajá, para surtir agromercados. Sí, y de esos 65 millones, ¿le han comprado algo a productores locales? Entendería que no. Entendería que no, por lo que te planteaba, que los precios que te quieren dar como productor nacional son precios que están por debajo del costo de producción. Si no competís. Exactamente. Es tremendo, ¿verdad? O sea, el dinero público se está delegando para un pequeño, porque no son muchos los importadores, Luis. Sí. O estamos, ¿cuántos serán? Para tener un número así, digamos, estimado. Como unos 30 más o menos. 30 importadores están surtiendo los agromercados de Bukele, y para eso han aprobado 65 millones solo este año, aparte de otros, ¿verdad? Sí. Qué buen negocio se tienen, mira. Y la gente en realidad no mira eso, pero es un buen negocio. Mientras el sector productivo le han dado, voy a ir a esto, ¿cuánto le han dado? Porque entiendo que le siguen dando el paquete agrícola, ¿o ya no? No en paquete, sino que lo que se hizo el año pasado fue un cambio de paquete por tarjeta. La tarjeta dan $75 por tarjeta.
que es la mitad de lo que costaba el paquete agrícola. Con el paquete agrícola te daban 4 productos, que era la semilla, 25 libras de semilla, un quintal de abono, te daban un foliar y el tratador de semilla. Con los $75 no puedes comprar los 4 productos, lo más que puedes comprar es uno de los productos, porque con los paquetes agrícolas se exoneraba del IVA la compra. Esa era la primera ventaja que tenían los paquetes. La segunda ventaja que tenía es que al comprar en grandes cantidades podés tener mejores precios. Entonces, con la tarjeta, tenés la primera desventaja que tenés que pagar el IVA. O sea que de los $75, 9 retornan al gobierno a través del IVA. Y se te hace en efectivo, digamos, ¿cuánto te queda, digamos, después de, porque eso incluye otros costos, esos $75? Hay que pagar transporte, hay que pagar, no sé, ¿a cuánto se te reduce esos $75 ya en la práctica? Más o menos a 63, porque además de eso tenés que pagar transporte desde el agroservicio hasta digamos, hasta el municipio, porque hay municipios o distritos que no hay agroservicio fuerte. Entonces tenés que ir a las cabeceras departamentales a comprar el producto. Tremendo, sí, una situación. Voy a esto último. Estamos en una temporada de megatormentas. A ver si puedes bajar un poco la cámara porque te quedas muy abajo. Estamos en una temporada de megatormentas, Luis. Y ayer veíamos en la zona de Oriente, esto está afectando al productor, está afectando al sector, estas tormentas, y qué nivel de impacto han tenido. Hasta el momento no han afectado porque llueve en la noche y todo el día hace sol. Eso es lo que ha hecho que no afecte. Entonces, hasta el momento, la producción agrícola se ha mantenido un tanto normal. Se están cumpliendo las expectativas de las proyecciones, pero el temor que tenemos es la salida del invierno, que se está planteando que van a haber tormentas de varios días. Y si hay tormentas de varios días, ahí sí van a afectar la producción nacional, principalmente la producción de frijol y café. Dice, si ya no tenemos tierra para sembrar, todas las tierras las están lotificando. Bueno, hemos visto una agenda de despojo de tierra. ¿Esto ustedes lo perciben? ¿Esto podríamos decir que es algo que está amenazando al sector? Sí, lo que pasa es que lo que se ha planteado es que como la agricultura no es rentable, entonces los productores prefieren vender las tierras para que en gran parte de lugares, por ejemplo, en Nueva Granada, en la zona de Oriente, las zonas que eran cafetaleras, ahora son zonas donde hay talleres, lotificaciones y todo eso que ha ido reduciendo la cantidad de tierra disponible para la agricultura. En la amenaza de la minería, Luis, aquí preguntan, ni agua tendremos para el futuro, porque con la minería no tendremos agua. ¿Cómo ves este tema de la amenaza de la minería? Definitivamente que sí, o sea que es otro de los peligros que están por resolverse, porque al tener la minería contaminar los ríos, y al contaminar los ríos eso va a afectar la producción de alimentos porque lógicamente se contaminan los alimentos. Dice aquí que, o sea que nosotros estamos metiéndole un costo adicional a los agromercados. ¿Cuánto habrá sido todo el presupuesto de los agromercados? Fuera de estos 65 millones, ¿hay algún otro préstamo que se haya hecho para esto? No, es lo que yo tengo entendido y es lo que se ha publicado, que la última inyección que hubo fue el mes pasado, de $6 millones para los agromercados. Dice la gente, los importadores son los que se están lucrando, dice. O sea que la agenda agrícola es
para lucrar a importadores, 30 Sí, importadores. definitivamente que sí, y por eso nosotros hemos planteado que las importaciones no estimulan al productor ni benefician al consumidor, sino que hay ese pequeño grupo de importadores. No entregan cuentas de todo este dinero, dice, por eso no quieren sembrar, porque así roban más, claro, el negocio de la importación. Ahí también, esto ya no sé si lo ves tú, pero tienes alguna información, pero no lo mira, pues. No solo te pasas llevando al productor, sino que al comerciante, al del mercado, al vendedor. Cabal, y por eso no es también casual si vos revisas o visitas cualquier agromercado, están cerca de los mercados tradicionales. Mira, Toditico. y aquí pregunta la gente, ¿está metido el familión en ese negocio de los agromercados? Los importadores, hay gente que está relacionada al partido de gobierno. Hasta te cae el audífono por lo que te pregunto, mira. Sí, sí, definitivamente son los secretos a voces que hay. Y como la situación es que, por ejemplo, para la central de abasto, cuando se estaba planteando la ley esta de comercialización, nosotros lo mirábamos bien porque se iba a crear una junta directiva donde iba a haber participación de los productores, pero la primera reforma que hicieron a la misma ley que ellos habían planteado fue eliminar la junta directiva y poner un gerente general con las facultades que él podía formar sociedades anónimas. Entonces, Y los agromercados también funcionan en ese esquema de sí, sociedades anónimas. sí, bajo ese Y esquema. está bajo reserva también. Sí, exactamente. A la en serio. Sí, es que es Sí, un paquete. o Sí. sea la ley esta integral de comercialización de alimentos es eso, o sea, que el gerente general de los centros de abasto tienen la capacidad o tienen la función de poder crear sociedades anónimas. Entonces, ¿qué es la otra cuestión que nosotros planteamos que es peligrosa? O sea, ¿por qué es peligrosa? Porque no sabes en manos de quién está la alimentación del pueblo. Mira, y aquí pregunta, te voy a ir dejando estas preguntas que están interesantes. Dice, ¿y entonces para qué queremos tantos mercados de lujo? Si no se produce nada para vender, solo son importadores. Es Ah, que eso fue lo que nosotros planteamos, que para poder hacer los agromercados primero había que fortalecer la producción nacional, porque si no al final estos agromercados y esta central de abasto iba a ser solo para infraestructura para las importaciones. O bueno, sea, estamos haciendo centros comerciales para importadores entonces. sí, o sea, más claro no se lo podíamos decir. Nosotros le dijimos y lo hemos planteado muchas veces, las cosas lo hicieron al revés. Al plantear primero la central de abasto y los agromercados y no fortalecer la agricultura nacional. Entonces, dejaron abiertas las puertas para las importaciones. Dice, entonces la gente del campo ya no produce alimentos para el comercio, solo se ha quedado produciendo para su consumo, dice. Ya casi tenemos que somos productores de subsistencia. Ese es el problema que tenemos. Eso Mucho, es, por eso es ejemplo, Singapur. sí, por ejemplo, mucha gente se asusta y dice, es tan así que, por ejemplo, de cada 100 tomates que consumimos los salvadoreños, 93 son importados. O sea, solo producimos 7. Y esto no es solo información de campo. Yo hago varias veces eso porque solo basta irte a los anuarios del Ministerio de Agricultura y vas a poder ver que de 860 manzanas que se sembraban de tomate bajamos a 525. Al final el pueblo termina pagando por todo, dice. Lo que es, sí, yo creo que sí, pero
El problema es que el negocio lo estamos orientando para un pequeño grupo, así, por lo menos lo que nos has dicho ahora a mí me ha despejado, o sea, el negocio 30 empresas importadoras, 65 millones son los que surten los agromercados y prácticamente están quebrando al productor, a los comerciantes, a los vendedores de los mercados, y no solo eso, sino que ahora los están incorporando a un sistema donde el negocio se lo están haciendo más caro. Por ejemplo, San Miguelito, el último caso, ¿lo viste? Les están cobrando IVA, les están cobrando luz, agua y les han triplicado, a partir de la información que aparece, el valor por impuesto. O sea, quien está pagando más es el salvadoreño y el importador, bueno, que también es salvadoreño por lo que podríamos ver, pero ese es el que se lleva la plata. Exactamente. Y el problema es que es un pequeño grupo. Qué tremendo, ¿verdad? Y ante esto no hay nada que hacer, Luis, en función de transparentar esta información, porque esto francamente, te lo voy a decir, y esto que yo veo todos los días, estoy viendo noticias, pero de esto muy poco veo. No sé si tú también tienes esa misma lectura mía. Sí, o sea, el problema es que casi a todo le ponen reserva, está bajo reserva, y ese es un problema. Vas y solicitas información y no te la dan. Te dicen no. Ahora, vamos a ver, esta operación en la concreta, Luis, ¿se ha traducido en más pobreza para el sector campesino, para los agricultores, o están de alguna manera sobreviviendo de otra forma? No, definitivamente que sí, no solo los agricultores, sino que la FAO, por ejemplo, está diciendo que somos 3 millones son 3 millones de salvadoreños que están en inseguridad alimentaria. O sea que la mitad de la población está en inseguridad alimentaria. Y de esos 3 millones, 1.200.000 es inseguridad severa, o sea que solo les alcanza para un tiempo máximo de comida al día. Así estamos. Y eso no es información, esa no es información de campo, sino que es información de la FAO y el PMA, que son los encargados de las Naciones Unidas para la alimentación. Qué tremendo. Para cerrar, políticas de las que esté hablando este gobierno en función del agro, ¿hay algo que tenga luces, que dé sentido, o simple y sencillamente se han cerrado las puertas? Se han cerrado las puertas. Nosotros hemos planteado nuestra disponibilidad de trabajar en coordinación con ellos. El problema es que te llaman a reunión, pero quieren que hagas lo que ellos te dicen, que trabajes como un robot, que solo llegues a mover la cabeza, y por lo menos en el caso de campo no está dispuesta a realizar esto. Nosotros en campo hay gente pensante, gente que ha aportado a la agricultura y que podemos seguir aportando. 7 años ya. Y esto no es solo a este gobierno que se lo hemos planteado a diferentes gobiernos de diferentes ideologías políticas, para que no vayan a decir, este lo está diciendo porque es de este partido o porque es del otro. Se lo hemos planteado a todos los partidos políticos, a todos los gobiernos, sin mencionar que cualquier color político que tenga este partido, se lo hemos dicho. Ahora, 7 años ya, 7 años, y es la misma persona, ahora concentrando poder de manera absoluta casi. ¿Tú crees que haya señales de volver a ver al campo, de volver a ver al sector productivo, al sector agrícola, o francamente no es el interés de Bukele? En este momento no es el interés, no puedo pronosticar el futuro, pero en este momento no. Y estos 7 años anteriores no ha sido la prioridad. Bueno, nos queda claro. Qué buena plática tuvimos, Luis. De verdad, a la gente le ha gustado porque hay muchos datos. Dice la gente, no, Franklin, casi que me dicen, no seas burro, no se puede hacer nada con este gobierno. Y bueno, uno siempre pregunta porque uno cree que hay posibilidades. En el lado más oscuro siempre hay una pequeña luz allá. Pero bueno, dice
Dice, vamos a ver qué más. Dice, mientras tengamos este gobierno, seguiremos igual o peor. ¿Tú coincides con esa lectura que tiene la gente, Luis? ¿O tienes un matiz distinto? O sea, la señal de estos 7 años que han pasado ha sido esa, que no le ha apostado a la agricultura. Mira, en esto sí hemos le ha apostado a las importaciones. No, de esto sí hemos producido, mira Luis, aquí lo que dice la gente, lo único que este gobierno produce es deuda. Sí. Tienes razón. Gracias Luis, te agradezco, buena plática. Había perdido tu número, y yo lo recuperé, así que te voy a estar molestando para que podamos seguir platicando. Sin duda alguna, este tema, lo que pasa es que estos son los sectores más golpeados económicamente. Y ahora que el costo de la vida sube, a quien golpea más es a ellos. Muchos de ellos reciben remesas, Luis. Y ahora las remesas, por lo que estamos viendo allá en Estados Unidos, también van a sentirse. O sea, la situación se agrava. Ahora no vemos a los sectores, Luis, movilizándose, protestando. Vemos un gran silencio. Lo que pasa es que ¿qué es? Hay miedo en la población, miedo al régimen de excepción, inclusive no solo en la población, sino que muchos líderes también han bajado. Si nosotros, porque ya digamos estamos curtidos de eso y ya al final el miedo sabemos que no es la opción para resolver el problema. Qué tremendo. Bueno, cerramos. Luis, te agradezco la plática, muy buena conversación, ha generado un montón de comentarios, casi que evacuamos todas las preguntas, ahí nos están escribiendo todavía, pero ya estamos saliendo, ¿verdad? Sí. 7 años de vacas flacas, eso es lo que estamos teniendo, dice. ¿Ah? Gracias, señor invitado, dice. Gracias, señor invitado, excelente información, dice. Son tercos los de Nuevas Mañas, dice, a saber para dónde nos llevan. Bueno, y no hay plan, ¿verdad? Sí, no hay plan, no hay nada. ¿Sí? O les han enseñado que sea 2 páginas, Luis. No, sí, esos eran los análisis porque en el primer periodo el presidente dijo que iba a cumplir el plan Cuscatlán. Al plan Cuscatlán le dedicaron 45 páginas en el sector agropecuario. Y de esas 45 páginas no cumplieron ninguna y ahora ya ni siquiera hablan del plan Cuscatlán. Bueno, nos quedamos hasta acá. Muchas gracias, Luis. Hoy sí. No, gracias a vos, Frank, y ya sabes que no es molestia. Estamos para servir y cualquier cosa que yo pueda aportar, estamos a disposición.